Hoy les quiero platicar sobre un periodo fascinante y turbulento de la historia, la Guerra de Vietnam y las protestas que la acompañaron. Imaginen un mundo con muchísima tensión política, social y cultural, sobre todo en Estados Unidos. Eso fue lo que pasó en los años 60 y 70. La Guerra de Vietnam dividió a la gente y creó un movimiento pacifista enorme. ¿De qué se trató la guerra? Bueno, Vietnam del Norte, con ayuda de la Unión Soviética y China, peleaba contra Vietnam del Sur, que tenía el apoyo de Estados Unidos y otros países. Estados Unidos entró de lleno para detener el comunismo en el sudeste asiático, siguiendo la doctrina Truman en plena Guerra Fría. Todo se puso peor en los 60, especialmente después del incidente del Golfo de Tonkin en 1964. El presidente Lyndon B. Johnson mandó muchísimos soldados y aviones a Vietnam. Millones de personas murieron. Civiles vietnamitas, soldados de ambos bandos y también estadounidenses. Usaron armas químicas horribles, como el agente naranja, que contaminó todo y causó enfermedades graves. Mientras tanto, en Estados Unidos, la gente empezó a protestar contra la guerra. Fue un movimiento gigantesco, aunque también hubo protestas en otros países. ¿Por qué protestaban? Por muchas razones. Muchos veían la guerra como una invasión, algo injusto. Las noticias mostraban imágenes terribles de la guerra, y la gente se horrorizaba al ver tantas muertes. También, muchos jóvenes no querían ir a la guerra obligados, y la cultura estaba cambiando. Los hippies hablaban de paz y criticaban al ejército. ¿Cómo protestaban? Hacían manifestaciones enormes como la del Pentágono en 1967, y otra aún más grande en Washington, D.C. en 1969, con 500,000 personas. Universidades como Berkeley se volvieron centros de protesta, con huelgas y estudiantes tomando los edificios. La música fue importantísima. Artistas como Bob Dylan, Joan Baez y John Lennon cantaban contra la guerra. Algunos quemaban sus papeles para no ir al ejército, y otros protestaban contra la bandera de Estados Unidos. Estas protestas tuvieron consecuencias importantes. El gobierno de Estados Unidos tuvo que empezar a sacar a sus soldados de Vietnam en 1973. La gente empezó a desconfiar de las guerras en otros países. Y el movimiento inspiró otras luchas, como la de las mujeres, la de los derechos civiles y la del medio ambiente. En resumen, la Guerra de Vietnam y las protestas fueron un momento de mucha tensión política, ideológica y cultural, que cambió la historia del siglo XX.